Bueno, muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Entonces vamos a dar inicio a nuestra web conference de la unidad número 2. Hoy ya arrancamos con nuestra siguiente unidad. Voy en este momento a compartirles el primer enlace de asistencia y sobre la mitad de la clase entregaré el segundo enlace de asistencia, ¿correcto? Entonces, permítanme un segundo. Bueno, entonces aquí les acabo de compartir el primer enlace de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Y entonces, como les comentaba, hoy damos inicio a nuestra segunda unidad, como muy bien lo dice aquí en la presentación, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Lo definí como parte 1 porque el tema es un poco extenso y de bastante concentración, entonces vamos a hacerlo en dos partes de esta web conference. Recuerden que esta primera parte o estos dos primeros encuentros es un recuento de los temas que se van a abordar para que ustedes vayan de una vez revisando pues, la bibliografía que tenemos allí, los temas y como nosotros lo primero que tenemos que hacer o la primera actividad es construir la tabla de conceptos, entonces también vamos haciendo un recorrido así como interesante con respecto a los conceptos y a los temas que vamos a trabajar en esta unidad, ¿correcto? Bueno, entonces en ese orden de ideas volvemos nuevamente a recordar que nuestra estrategia de aprendizaje está basada en tareas. Consiste en que el estudiante es el actor principal, ya que desarrolla cada uno de sus aprendizajes de manera activa, y esto significa que el estudiante aprenda a aprender, ¿correcto? Nuestro propósito es manejar los conceptos básicos de probabilidad y las distribuciones de probabilidad en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Aquí ya haremos énfasis de manera puntual en lo que son las distribuciones de probabilidad. Y a su vez tenemos un resultado de aprendizaje que en este caso para la unidad cambia, es un nuevo resultado de aprendizaje, se llama resolver casos de estudio a partir de los conceptos propios de la probabilidad condicional y las distribuciones de probabilidad según las situaciones problemáticas planteadas. Bien, entonces aquí como se dan cuenta vamos a hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con distribuciones de probabilidad. La unidad anterior la cerramos con el tema de probabilidad condicional, lo que era el teorema total de la probabilidad y el teorema de Bayes. Allí se revisó el tema de la condicionalidad. Aquí nuevamente lo tenemos claro. No lo vamos a abordar desde el principio, pero sí tenemos claro que hay una probabilidad condicional. O sea, ya no es esa probabilidad simple y sencilla que antes calculábamos buscando la probabilidad del número de éxitos sobre el número total de opciones o de posibilidades, ¿cierto? Sino que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a generar algunas condiciones propias y como muy bien lo he venido enfatizando en los diferentes encuentros, en las diferentes clases, vamos a tratar de buscar la forma como nos acercamos y apropiamos esta teoría de la probabilidad para la toma de decisiones, pero a su vez ya nos vamos basando en situaciones problemáticas propias de diferentes situaciones o diferentes contextos. Entonces, por ejemplo, en el teorema de Bayes vimos cómo desde la parte médica, aquí vamos a ver algunas situaciones ya particulares que tienen que ver, por ejemplo, cuando estamos en una producción en línea de tornillos o en algún sistema de producción continua en alguna fábrica. Y asimismo, cuando vamos a generar, por ejemplo, sucesos o eventos o experimentos que son aleatorios esperando un determinado resultado de manera puntual. Entonces vamos a irlo clasificando y obteniendo en ese mismo sentido. ¿Correcto? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, voy a pasarme entonces al material que tengo preparado. Permítanme un segundo, por favor.
¿Está bien el tamaño del Zoom para que puedan ver lo que estoy presentando? Profesor, si pudiera ampliarlo un poquito más. Claro que sí, mi estimado Edison. Deme un segundo, por favor. Bueno, aprovecho también llegando. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias. ¿Ahí está bien? Sí, sí, profesor, está perfecto. Vale, gracias. Gracias, Juan Pablo, también por tu observación ahí. Bueno, entonces, estas distribuciones de probabilidad están definidas a partir de variables aleatorias. Entonces, vamos a mirar qué son esas variables aleatorias. Las variables aleatorias están clasificadas entre discretas y continuas. Para cada una de las variables aleatorias hay una función de probabilidad y una función de distribución. ¿Qué quiere decir? A partir de una función nosotros vamos a calcular la probabilidad y a su vez atienden este tipo de variables una distribución propia para calcular su probabilidad. Entonces, estas variables aleatorias las puedo dividir entre discretas y continuas, algunas que son funciones de probabilidad, funciones de distribución, funciones de densidad. Y dentro de ellas yo puedo calcular algo que se denominará esperanza, varianza y desviación típica. Ya en un momento entramos en detalle y no nos preocupemos. Pero entonces, este es hacia dónde vamos, ¿correcto? Entonces, por eso hablamos de variables aleatorias y distribución de probabilidades. Entonces, ¿por qué? Porque están relacionadas dependiendo del tipo de variable. Entonces, decimos que una variable aleatoria, de ahora en adelante, o en el texto lo llamo VA, es una función que asocia un valor numérico a cada posible resultado de un experimento aleatorio. Eso es una variable aleatoria. Es un valor numérico porque antes, ¿qué hacíamos? Nosotros teníamos el resultado de un experimento y nos daba un número, solo uno. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un 3 en un lanzamiento de dados? Pues un sexto, ¿cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un número par en un lanzamiento de un dado? Entonces, 3 de 6 Perfecto. o 3 3 sextos de o un medio. 6. Perfecto, muy bien. Pero entonces ahora vamos a tener diferentes valores que vamos a calcular y tenemos que saber es cómo los vamos a conjugar. Entonces, dentro de esos valores que vamos a encontrar o hallar, lo que nosotros vamos a definir como variable aleatoria. Entonces, es una variable cuyo valor es el resultado de un evento aleatorio. Si suponemos que lanzamos una moneda 3 veces, los posibles resultados son 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras. En ese orden de ideas, la variable aleatoria es el número de las caras que se obtienen y los posibles resultados de la variable aleatoria son esos los que nosotros vamos a conocer como resultados o variables aleatorios. Y lo que decía hace un momento, esto los vamos a dividir entre discretas y continuas. Entonces, ¿cómo defino yo una variable aleatoria? Cuando yo lanzo un dado una vez, esa variable X es lo que va a resultar del lanzamiento. Entonces, lo que yo estaba diciendo en un momento, ¿cierto? Que voy a obtener un número par, que voy a obtener un número impar, que voy a sacar un número menor que 3 o voy a sacar un número de 4 a 6, ¿cierto? Entonces ya voy a tratar de establecer como algunos intervalos. Entonces, eso es lo que llamaremos, o acá unos resultados variable aleatoria. Entonces, cuando yo lanzo un dado, el resultado de ese lanzamiento es cuántos sucesos hay, experimentos o eventos, y qué valores puede tomar X. Entonces, decimos que las variables aleatorias se denotan o se escriben con mayúsculas y sus posibles valores con letras minúsculas. Es decir, cada uno de esos resultados que obtengo los estableceré con letras minúsculas y la variable aleatoria como tal, como lo tengo definido acá, X, esa es la variable aleatoria, es el resultado de ese lanzamiento. Entonces, vamos ya en materia y vamos a mirar entonces qué es una variable aleatoria discreta. Entonces, una variable aleatoria discreta si toma un número finito o numerable de valores. Esta variable puede asumir solo ciertos valores. Cuando digo ciertos valores, es que si yo me voy sobre la recta numérica, me voy saltando de cada número entero en cada número entero. A eso me hago referencia cuando digo ciertos valores. Con frecuencia números enteros o naturales y resulta principalmente de un conteo, ¿cierto? Es cuando yo cuento 1, 2, 3, 4.
estoy tomando solamente ese número exacto. Por eso me refiero que si toma un número finito o numerable. Digo, como ejemplo podemos mencionar el número de autos que llega a un estacionamiento en una hora. Entonces yo me hago en un parqueadero, voy a mirar cuántos autos o coches o carros van a entrar entre las 12 y las 2 de la tarde. Aquí estoy contando 20, 30, 10, 5. Pero nunca podría yo llegar a decir llegaron 11.5 automóviles o 11.5 carros, ¿no? Eso hace que la variable sea discreta, que voy a hablar solamente de números enteros o naturales. Bien, eso es lo que quiero que tengamos claro como variable discreta. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a calcular una distribución de probabilidad, debo tener claro qué tipo de variable es, si es discreta o continua, para así mismo poder saber qué fórmula de distribución de probabilidad voy a aplicar. Aunque, sin embargo, pues vamos aquí de la mano. Variable aleatoria continua. Una variable es aleatoria y continua si toma un número infinito no numerable de valores. Ojo, cuando digo no numerable no significa que no tenga números, sino que no se puede realizar ese conteo de 1, 2, 3, sino que tomas un intervalo entre los números reales. Vea que aquí ya no me fui entre los números enteros o los números naturales cuando yo decía 1, 2, 3, 4, natural o entero, sino me voy en el conjunto de los números reales. Es decir, aquí puedo establecer 1, 1.1, 1.5, 2, 2.3, 2.8. Y asimismo, cuando hablo de números reales, también puedo irme sobre cualquier racional que no sea entero. Es decir, un medio, un sexto, ¿cierto? Un tercio. Pero, por ejemplo, tomar el 4 medios sabemos que es 2, es un racional, pero en este caso no aplica. Bien. Entonces dice, resulta principalmente la medición y puede tomar cualquier valor, al menos dentro de un rango. Es decir, asume valores reales. El anterior asumía valores enteros y este valor asume valores reales. Un ejemplo es la medición del peso de unos peleadores de boxeo en determinada categoría. Entonces tienen un peso mínimo y un peso máximo. Dentro de ese intervalo es válido. ¿Sí? Entonces dice, bueno, para tal categoría, entonces los que están entre 90 y 100 kilos. Entonces, él tiene 90.6 kilos, acepta, válido, ¿cierto? 92.3 Profe, o digamos, 91. Adelante. qué pena interrumpirlo, digamos. Entonces, en ese caso, la variable aleatoria continua también podríamos estar hablando de rango, de un rango, por el solo hecho de hablar de intervalos. Es que cuando me quiero que quede claro que cuando una variable se denomina continua, cuando está dentro de un rango, ¿sí? O es decir, o sea, cuando yo puedo tomar esos decimales o cada uno de esos puntos que están entre dos números. Aquí podemos hablar también del concepto de la densidad de los números. Y Ah, ok. ojo la pregunta que voy a hacer, que es interesante. Dice, en un conjunto de números naturales, ¿cuántos números hay entre 1 y 3? Entonces, escucho muy bien lo que me hace, lo que me hablan, lo que me dice y la pregunta que me hacen. Dice, en un conjunto de números naturales, ¿cuántos números hay entre 1 y 3? Entonces hay solamente uno. ¿Cuál? El 2. Pero si yo digo, en un conjunto de números reales, ¿cuántos números hay entre 1 y 3? 3. Ya ¿Alguien sería uno, da dos, más? tres, ¿sí? No. Aquí, en el conjunto de los números reales, entre 1 y 3 hay infinitos números. Y eso es lo que yo hacía referencia hace un momento de la densidad de los números. Porque decimos que en el conjunto de los números reales, en medio de dos números siempre habrá otro número. Y por más de que yo amplíe una lupa y amplíe el intervalo, habrá la mitad de la mitad de la mitad de la mitad y así Estaríamos sucesivamente. en números decimales y eso. Correcto, Ah, correcto. Es ok. Muy bien. inconmensurable. Es perfecto. Ese es el conjunto de los números que es inconmensurable. Muy bien. Eso es el conjunto de los números reales. Y eso es lo que hace referencia a una variable continua, que él no escatima y puede ubicarse en cualquiera de esos pequeños o infinitos puntos.
Mientras que la variable discreta AA solamente toma valores enteros o numerables, ¿sí? Sí, Muy señor. bien, muy bien. Entonces, por eso digo, ahora, un ejemplo 2. El resultado de lanzar o tirar un dado es una variable discreta, ¿cierto? Sí, Mientras que la altura de un alumno o de un estudiante que yo escoja al azar es una variable continua, es ¿sí? correcto. Porque él mide 1.63. 1,80, 1,70, claro. Pero entonces, ojo que ese 1.80 también puede ser 1.81, 1.82, ¿correcto? Ah, sí. Entonces, digo, por lo tanto, una variable aleatoria puede ser discreta o continua, que es lo que estamos diciendo, cualquier variable aleatoria puede ser discreta o continua, y se llama discreta cuando solo toma ciertos valores aislados. Generalmente es un número finito de valores. Y será variable aleatoria continua cuando puede tomar todos los valores de un intervalo, ¿cierto? Sí, ¿Qué es lo que nos estaba diciendo de inserción hace un momento? Toma todo lo que esté dentro de un rango, pero absolutamente puede tomar cualquiera de ellos. así es. ¿Sí? Perfecto. Sí, señor. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, en este ejercicio van a contestarme cada uno ahí en el chat estas tres preguntas o estas tres enunciados. Para el punto A, la suma de los resultados obtenidos al lanzar dos dados es una variable aleatoria que, discreta o continua. B, el número de veces que hay que lanzar uno de esos dados hasta que salga el número 6 es una variable aleatoria discreta o continua. Y C, el tiempo que una persona tiene que esperar al autobús es una variable continua. Igualmente, la estatura de esa persona o su peso son variables aleatorias discretas o continuas. Entonces vamos a contestar ahí en el chat. A tal, B tal, C tal. Profe, ¿puedo contestar a través del micrófono? Pues dale un momento para que los O- demás puedan ir. Si quieres, dame un minuto y ya lo corregimos los dos aquí por el micrófono. Pues para ok, que la gente pueda ir escribiendo y ya comparamos. ok, profe, bien. Bien, Sayari nos dice discreta, discreta y continua. Bien. Juan Pablo, discreta, discreta y continua. Perfecto. Yo había visto por ahí que Oscar Fabián estaba escribiendo. Perfecto, Eder, muy bien.
Una buena argumentación ahí. Muy bien. Entonces, efectivamente sí. Entonces, si quieres, porfa, Edison, ¿cuál sería tus opciones de respuesta? ¿En la A? Bueno, digamos, mi opción de respuesta sería idéntica para la A y la B. Hay que Mm, partir del hecho de que los dados tienen números del 1 al 6. Obviamente son valores enteros. Entonces, la respuesta para A y B sería variable aleatoria discreta. Para el perfecto. caso, señor. Perfecto, ¿no? Perfecto. Ok, para el caso del denunciado C, dice que una persona tiene que esperar el autobús, es una variable continua. Obviamente, una persona puede esperar un autobús una hora con 15 minutos, una hora con 20 segundos, 30 segundos. Igualmente, la estatura de una persona en su puesto también son variables. Podríamos hablar de lo que usted hablaba, profesor, hace rato. Por ejemplo, una persona que mida... 1,85, 1,82, el peso 62,5 kilos, 80,5 kilos, obviamente son variables aleatorias continuas. Perfecto. Listo. Claro que sí. Entonces, muy bien. Ya queda claro entonces que es discreto y bueno, más o menos claro que es discreto y que es continuo. Perfecto. Entonces, continuemos. Sucede que entonces con esas variables aleatorias, discretas o continuas, vamos a crear y construir unas funciones de probabilidad. ¿Sí? Esto que voy haciendo es voy construyendo paso a paso, no sé, ya han identificado mi forma de trabajar, voy construyendo paso a paso para llegar al gran tema. ¿Sí? Entonces, esto que hicimos es una partecita aquí, entonces ya tengo una variable discreta, ahora la incluyo entre una función de probabilidad. Entonces, en una función de probabilidad decimos, sea x una variable aleatoria discreta, con algunos valores x1, x2, x3 hasta n, se llama función de probabilidad o función de masa al conjunto de esas probabilidades con la que se toman cada uno de sus valores. Es decir, las probabilidades de varios x, de x1, x2, x3, esa es la función de probabilidad. En ese orden de ideas que estoy diciendo entonces. Ejemplo 3. X es el resultado de lanzar un dado, como lo hemos venido diciendo desde arriba, es una variable aleatoria. Cuando yo establezco que un dado tiene 1, 2, 3, 4, 5 o 6 opciones, calcular su probabilidad cada uno de ellos será de un sexto. Y con eso estoy estableciendo una tabla de doble entrada donde estoy estableciendo mi función de probabilidad. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que se cumple para varios valores. Entonces aquí estoy repitiendo ya, pero un poco con más rigor matemático, con más estructura lo que estaba diciendo hace un momento de que yo lanzo un dado y sale que salgan pares, que salgan impares, que salga menor de 3, que salga mayor de 3, que salga, sí, cada uno de esos valores los establezco ya como una función de probabilidad. Revisamos nuevamente lo que hemos venido tratando en las clases anteriores donde decimos que una función o las propiedades de la función de probabilidad siguen estando entre 0 y 1, ¿sí? No podemos pasarnos de 1 ni estar antes de 0. Siempre estaremos entre 0 y 1, ¿correcto? Lo mismo, cuando yo sumo todas las probabilidades, máximo el valor será 1. Aquí hay algo, estas dos siguientes propiedades es si son propias o son muy características de lo que tiene que ver con las distribuciones de probabilidad. Cuando yo establezco una función de una probabilidad menor o igual en un determinado valor, será la sumatoria de ellos hasta ese punto que estoy diciendo. Por ejemplo, aquí voy a mirar el lanzamiento de un dado que me salga de 1, 2, 3. Es decir, que el valor de la cara de ese dado sea menor que 3. Entonces sería la probabilidad de que salga 1, la probabilidad de que salga 2, la probabilidad de que salga 3. Y eso es lo que estoy hablando aquí en mi tercera propiedad. El x menor o igual que tal. Pero cuando yo hablo ahora de la probabilidad del x mayor que, y el mayor estricto si en el igual, me voy al concepto de complemento que utilizamos en algún momento. Como sé que 1 es el total, le resto la probabilidad de ese rango pequeño. Entonces, cuando voy a calcular un rango pequeño, digo, la probabilidad de los x menores o iguales que, entonces será la suma del primero, el segundo, el tercero, o el A, o el B, el C, ¿cierto?
Pero cuando voy a hacer un rango muy grande, lo que me dicen es no tome todos hasta del 1 al 100, o sea, 1, 2, 3, 4, atrás 99, 100, no. Tome más bien el total y réstele el rango pequeño. ¿Para qué? Para que usted lo pueda calcular. Bien, esas son como algunas propiedades que me dan que les voy a mostrar más adelante cuando ya empecemos a calcular o hacer ejercicios con distribuciones de probabilidad. Pero son importantes aquí en la función de probabilidad. Entonces, que hay algo que también quiero mostrar. Cuando tengo una variable aleatoria X discreta de una función de distribución, es de tipo escalonado. ¿Por qué es de tipo escalonado? Por lo que estábamos diciendo hace un momento y la aclaración que nos hacía Edison de que no toma algunos valores en medio del segmento, sino los toma exactamente naturales. Entonces dice, cuando la función de probabilidad tiende hacia menos infinito, lo menos que se puede acercar es a cero. Ya lo dijimos. Cuando tiende hacia más infinito, lo máximo que va a llegar entonces es hasta 1. Pero vean que vamos tomando valores exactos. No tomamos una línea continua, sino los valores escalonados. Y lo que me dicen también que si X es menor o igual que Y, pues la función de probabilidad mantendrá esa proporción. La función de probabilidad de X será menor o igual que la probabilidad de la función de Y. Bien, entonces es otra forma de mirar cómo se, cómo se comporta la función de distribución de una variable aleatoria discreta. Se comporta de una manera escalonada. Bien. Dentro de esas distribuciones de probabilidad, entonces nosotros tenemos variables discretas y variables continuas. Pero dentro de las variables discretas ahora existen unas distribuciones de probabilidad y una de ellas, de variable discreta, será la distribución binomial. Dentro de la variable aleatoria discreta estará la distribución de Poisson o como se diría en francés de Poisson. Y para las variables continuas existirán dos tipos de distribución de probabilidad, distribución exponencial y distribución normal. Estas cuatro distribuciones que yo tengo aquí relacionadas son las que están definidas en nuestra guía de ejercicios y están establecidas en nuestro sílabus. Ahí es donde nos vamos a concentrar. Entonces aquí ya irán entendiendo un poco más por qué el profesor habla de variables aleatorias, por qué hablaba de variables aleatorias discretas, por qué hablaba de una función de variables aleatorias o una función de probabilidad. ¿Por qué? Porque cada una de ellas me va a conducir a este tipo de distribución, distribución binomial y distribución de Poisson o distribución exponencial y distribución normal. ¿Por qué? Porque va a depender específicamente del tipo de variable aleatoria que vayamos a manejar. Entonces, cuando está el enunciado y como según decía, el propósito de nuestra unidad 2 es el estudiante podrá abordar situaciones, problemas y tendrá los elementos para poder hacerlo. Entonces, por eso es que es mi estilo de enseñanza, de ir así paso a paso para que cada uno cuando llegue a la situación pueda de manera clara decir, no, es que tengo que tener en cuenta que si es entero, que si es real, que si está en un intervalo, que si es por saltos. Listo, entonces ya sé qué tipo de variables. Como ya tengo claro qué tipo de variables, entonces ya sé qué distribución de probabilidad puedo utilizar. Perfecto. Bien, aunque de todas maneras, como está construido nuestro módulo y nuestro esquema de ejercicios, los vamos llevando a cada uno de ustedes paso a paso para ir afianzando cada uno de esos conceptos. Bien, entonces en ese orden de ideas me voy a ir ya con lo que es la distribución binomial. Es decir, voy a tomar la primera distribución de una variable aleatoria discreta dentro de una función de distribución de probabilidad. ¿Correcto? Entonces miren cómo ya voy empezando a unir cada uno de los elementos. Entonces me voy para la distribución binomial. Dice, los experimentos que tienen una distribución binomial siguen un proceso de Bernoulli. Es así también llamado por el señor Jacob Bernoulli, miembro de una familia de matemáticos suizos. ¿Por qué hago esta aclaración aquí? Sucede que es que hay algunas partes donde uno a veces va a los textos a ampliar la información o tratar de despejar algunas dudas y se apoya en el material bibliográfico que tenemos y allí de pronto pueden encontrar algo que decía que eran experimentos de Bernoulli. Entonces, no, pero esto el profe nunca dijo, él hablaba solamente
binomial, un señor Poisson, algo exponencial y algo normal, pero yo nunca vi Bernoulli. Entonces, si algo se relaciona con Bernoulli, nos están diciendo es que cuando hablamos de una distribución binomial, está hecho a través de un proceso de Bernoulli. Entonces, tranquilos que cuando hablen de Bernoulli están haciendo referencia al mismo binomial. Entonces, una distribución binomial presenta las siguientes propiedades. Entonces, ¿cómo vamos a identificar cómo resolver una probabilidad por una distribución binomial? Entonces, dice, solo deben haber dos posibles resultados. Uno es identificado como éxito y el otro como fracaso. Y aquí está, entre comillas, algo que yo he venido insistiendo y con un ejemplo que puse alguna vez cuando yo les decía, si yo hago una rifa y voy a vender 100 boletas para rifar una bicicleta, yo que soy el que estoy haciendo la rifa, ¿cuál sería mi éxito? Entonces, ¿qué diría Sayari? Si yo le pregunto, Sayari, yo voy a hacer una rifa de una bicicleta y voy a vender 100 boletas, ¿cuál sería el éxito de mi rifa? Sería que tuviera menos probabilidad de que, pues, que caiga así, o sea, de que alguien gane, Muy ¿no? bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, eso es, eso es. Muy bien, gracias. Esa es la idea. Porque cualquiera diría, no, pues hermano, que usted venda todas las boletas. Y yo diría, no, este no podría ser mi éxito. Porque mi éxito es cuál? Poder ofrecerlas, vender la mayoría y que en algunas que yo me guarde o me reserve, preciso, caiga O el sea, el número. fracaso sería de un céntimo, Muy bien, exacto. Aquí, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? El fracaso de los compradores sería mi éxito. correcto. O a su vez, mi fracaso sería el éxito de los compradores. Tenía 100 boletas, vendí solo 5 y en las 5 precisos se ganaron la bicicleta. Ah, no, qué de malas, ¿cierto? Entonces, pero aquí, lo que quiere decir aquí y a donde voy es que cuando yo hablo de éxito y fracaso, no debo pensarlo o dejarlo enmarcado como lo bueno o lo malo, porque siempre que es que hablamos del éxito es lo bueno y siempre que hablamos de fracaso es lo malo, pero no, porque sucede que el fracaso de ustedes o de los compradores, en este caso la rifa, será mi éxito. O el éxito de ustedes será para mí el fracaso, pero entonces no podemos identificarlo o asociarlo con que es bueno o es malo. Lo importante es que el éxito y el fracaso es muy objetivo, Sí, dependiendo. no es característico, sino es cuantitativo, Muy bien, perfecto, muy bien, Sayari, muy bien. Dice entonces, como voy a hablar de una probabilidad de éxito, la voy a llamar P. Cuando yo hago un número constante de ensayos, hablaré de un éxito P. Y a su vez hablaré de un fracaso que lo puedo denominar Q. Pero recuerden que así como lo hemos visto en el complemento, cuando yo voy a hablar del fracaso, será 1 el total menos el éxito, eso me dará el fracaso. O lo contrario, 1 menos el fracaso Será el me éxito. dará el éxito. Perfecto, muy bien, así es. Dice, la probabilidad de un éxito en un ensayo es totalmente independiente de cualquier otro ensayo. Entonces aquí, ¿te acuerdas? O revisamos en la condicional que buscamos que uno estuviera incluido el otro y que fuera obligatoriamente fuera diferente de cero, que no lo incluyera. Entonces pasa lo mismo. Un éxito no tendrá nada que ver con el fracaso o el fracaso no tendrá nada que ver con el éxito. Es decir, son totalmente independientes. Pero adicionalmente, este experimento puede repetirse varias veces. Necesito que tenga varios sucesos para poder conformar mi variable aleatoria sobre una función de distribución. Perfecto. Entonces, así en palabras, y aquí me faltó una tilde, perdón. Así en palabras, entonces digo, un buen ejemplo para una distribución binomial es el lanzamiento de una moneda, porque cumple con todas las propiedades. Es decir, si existen las propiedades 1, 2 y 3, es decir, que haya un éxito, un fracaso, que se pueda identificar o numerar cada uno de ellos y que la probabilidad de uno no dependa del otro, es decir, que sean independientes, entonces se dice que es una distribución binomial.
Se dice que los intentos se generan mediante un proceso de Bernoulli, ¿cierto? Entonces son varios seguidos o consecutivos, por eso hablaban de Bernoulli, aquí sigo insistiendo en el señor Bernoulli. Y si además existe la probabilidad 4, se dice que es un experimento binomial y que dice que se puede repetir varias veces, ¿correcto? Pero pues es para que vayamos como tratando de empezar a engranar cómo identificar cuándo es binomial. Sigo aquí entonces. Un experimento se desarrolla por medio de una distribución binomial cuando la variable o parámetro P se repite n veces de manera independiente. ¿Sí? Aquí yo ya me olvidé de que la variable aleatoria era discreta, porque se suponía que si yo me voy por binomial, yo ya tengo que tener claro que era una variable aleatoria discreta. Ahora me están diciendo, cuando usted ya tiene claro eso y va a identificar cuáles son los elementos que hacen parte de una distribución binomial, usted debe tener un parámetro P que se repite n veces, que es lo que me estaban diciendo aquí en la condición 4. El experimento puede repetirse muchas veces. Entonces, es ese el n veces, pero obligatoriamente que sea de manera independiente. Entonces, la variable número de éxitos obtenidos sigue una distribución binomial en parámetros de n y p. N el número de veces y p es el parámetro de la probabilidad. Entonces digo, por lo tanto, una variable x sigue una distribución binomial con parámetros n y p. Sí, esta es la fórmula de la distribución de probabilidad binomial. La probabilidad de x que sea igual a x es n de x. ¿Qué significa este n de x entre paréntesis? Aquí lo tengo. Una combinación. Muy bien, esa es la fórmula de una combinación. Entonces, es una combinación multiplicado por esa probabilidad elevado al número de veces por el complemento, es decir, por el fracaso, ¿cierto? Aquí es éxito por fracaso. Recuerden que 1 menos P es Q, que es el fracaso. O sea, multiplicamos el éxito elevado al número de veces por el fracaso elevado al número de veces menos el número de éxitos obtenidos. Sí. En ese orden de ideas, estamos diciendo que sería n de x es n factorial sobre x factorial por n menos x, que es la combinación. Y normalmente establecemos que esa función binomial x tiende a una distribución binomial de n en p. N, dijimos que n es el número de veces, ¿cierto? Y p es el parámetro de la probabilidad, ¿correcto? Entonces, bien, no se preocupen. Este pedacito aquí yo lo voy a repetir varias veces. Bueno, aquí también quiero decir algo. Recuerden que esta primera clase es más o menos un recuento general de qué es lo que vamos a hacer durante toda la unidad. Y ya cuando empecemos los IPAs, ya me concentro mucho más en detalle de lo que es cada una de las distribuciones. Aunque esta primera parte hago un énfasis bien importante en lo que es variable aleatoria y una función de distribución de probabilidad. Y de manera puntual dejo las primeras, digamos así, avances de la distribución binomial. Entonces voy a un ejemplo ya un poco más concreto. Ejemplo, una empresa de aerolínea aérea ha vendido 80 billetes o 80 tiquetes para un vuelo. La probabilidad de que un pasajero no se presente al embarque es de 0.05. En ese orden de ideas decimos entonces que la variable x es el número de pasajeros que se presentan. ¿Correcto? Sí. Que a su vez ha vendido 80 billetes, 80 tiquetes, que ese es el n, ¿cierto? Por un parámetro p, que es la probabilidad, que en este caso dice la probabilidad de que un pasajero no se presente
es del 0.05. Este 0.05 recuerden que es del 5%, ¿sí? Esto que estoy definiendo acá son los parámetros con los cuales yo necesito para que haya una distribución binomial. Perdón, me vuelvo acá, que son estos mismos que estoy estableciendo. Entonces tengo una variable X calculada a partir de una distribución de probabilidad binomial de N en P, donde N, dijimos, es el número de veces y P el parámetro de la probabilidad. X es el número de éxitos obtenidos. Entonces vuelvo al ejemplo. Suponemos que ellos son independientes, no tiene nada que ver el que se presente con el que no se presenta, no tienen nada que ver, ¿cierto? Nunca coinciden. Entonces, la probabilidad de que los 80 pasajeros se presenten, ¿cuál es? 95%. Eso es una probabilidad de 80 en 80, ¿cierto? Porque esperamos que todos se presenten. Multiplicado por P, que la probabilidad de los que se presentan es del 0.95. Recuerde que aquí me dijeron los que no se presentan es del 0.05. Y como estoy buscando es que los 80 se presenten, El 95% restante. es el 95 restante. ¿De quién? De los 80 80. por el fracaso, que es 1 menos 0.95, que quiere decir que ese es el 0.05, que es este, ¿no? Elevado a la 80 menos 80. ¿Por qué es de 80 menos 80? Porque estoy hablando que todos los pasajeros se presenten. Entonces, resuelvo esta combinación, ¿cierto? Que ya sabemos que la fórmula aquí sería 80 factorial sobre X, que aquí en este caso X es 80. bien, Sí, 80. muy bien, sobre N menos X factorial, ¿correcto? Y en ese orden de ideas, esto me daría el 0.0165. Es decir, la probabilidad de que los 80 pasajeros se presenten es del 1.6. 16%. 16.5. No, 1.65. 1.65. Muy 1.65, bien, sí, perdón. 1.65. Sí, 1.65, sí. Correcto. Correcto, muy bien. Bien, ahora voy a analizarlo. Si llego a la probabilidad de que al menos un pasajero, uno, que no se presente. Entonces, ojo aquí. Aquí encontré el X igual a los 80, que se presenten los 80. Y ahora aquí me voy con que la probabilidad de que al menos uno no se presente. Es decir, estoy hablando de cualquier valor que esté por debajo de 80. Menor a 80, exacto. ¿Correcto? Entonces estaré hablando del complemento. ¿Por qué hablo del complemento? Porque cuando llego a los menores que 80, ¿qué me tocaría hacer? 1, 2, 3, 4, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 77, 78, 79. ¿Cierto? Y me tocaría sumar todas esas probabilidades y calcularlas desde 1 o desde 0 hasta 79. Para no tener que hacer eso, entonces por allá algunas propiedades me decía fácil. Réstele a 1 la probabilidad de 80, que se presenten los 80. Sí. Y esa probabilidad de que se presenten los 80 yo ya la había calculado. 1.65. Es decir, que sería 1 menos 0.0165. Entonces dice la probabilidad de que al menos un pasajero no se presente es del 0.9835, es decir, del 98.35% que al menos uno no se presenta. Sí. Bien. Y si ve que aquí estoy hablando es de pasajeros, si es pasajero soy 1, 2, 3, 4, 5, 6 tantos pasajeros. Eso es variable aleatoria discreta. En ese orden de ideas voy a repasarlo. Entonces voy a decir,
Las características básicas de una probabilidad de distribución binomial son: cada prueba del experimento aleatorio presenta dos únicas opciones: éxito y fracaso. Se realizan n ensayos del experimento que son independientes unos de otros e idénticos porque están en el mismo evento. Dice, la probabilidad de éxito es constante a lo largo de todas las pruebas. Es decir, la probabilidad de el éxito es P. Y la probabilidad de fracaso también es constante. Significa que es Q, que la puedo calcular como 1 menos P. ¿Correcto? Bien. Dice ahora, cada ensayo en una distribución binomial termina en solo uno de dos resultados mutuamente excluyentes. ¿Sí? No incluye el uno al otro. Uno de los cuales se identifica como éxito y el otro como fracaso. Dice, la probabilidad de cada resultado permanece constante y genera un ensayo al siguiente. Permanece constante. Bien. Entonces dice, la variable aleatoria X cuenta el número n de éxitos, de éxitos en n pruebas. ¿Cuántos éxitos puedo tener yo? 0, 1, todos los que quiera. Por lo tanto, los valores que puede tomar X son 0, 1, 2, etc. La distribución binomial queda determinada con los parámetros n y p, que son los que siempre hemos hablado. N es el número de veces que se realiza experimento y p, la probabilidad de éxito en cada prueba. Y volvemos nuevamente a hablar de que un experimento X que reúne muchos sucesos, definida a través de una probabilidad de distribución binomial, estará en términos de n y p. N número de veces que se realiza y p, la probabilidad que tengamos calculada. Bien. Vámonos para un siguiente ejemplo, ya un poco más a profundidad. Dice, la variable que cuenta el número de caras obtenidas al lanzar 8 monedas es una distribución de parámetros n8 y la probabilidad de obtener cara de un medio. En ese orden de ideas que estoy diciendo, que tengo n igual a 8, ¿cierto? Que son los parámetros o los experimentos que voy a realizar con una probabilidad de 0,5. ¿Cuál es mi probabilidad? La de obtener cara. En ese orden de ideas, para una distribución binomial de 8 eventos con una probabilidad de 0,5, entonces dice que cuenta el número de caras obtenidas al lanzar 8 monedas, pero antes de hacer esto, yo debo tener en cuenta que, según la fórmula de la distribución binomial, debo calcular primero la combinatoria o la combinación ¿de quién? De 8 en 3. ¿Por qué hablamos de 3? Dice, se cuenta el número de caras obtenidas al lanzar 8 monedas. Hablamos de 3 porque voy a calcular la probabilidad de obtener 3 caras. ¿Sí? Quiero que entiendan y dejo este 3 aquí y esta fórmula de primeras porque este 3 que está acá va a depender es de quién, del X, de la función que voy a calcular. Mientras que yo tenía 8 monedas con una probabilidad del 0,5, el 0,5 en la combinatoria no lo utilizo. Lo que yo utilizo en la combinatoria es el número de monedas con el éxito que yo necesito. ¿Cuál es mi éxito? 3 caras. Entonces, por eso calculo la combinatoria entre 8 y 3. ¿Correcto? Obtener 3 caras es obtener exactamente X igual a 3.
como es x igual a 3, no es ni obtener desde 1 a 3 caras. Ojo que aquí es una buena pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero obtener hasta 3 caras? Puede decir el enunciado. Halle la probabilidad de obtener hasta 3 caras. Entonces tengo que calcular la probabilidad de x igual a 1 más la probabilidad de x igual a 2 más la probabilidad de x igual a 3. Y aquí yo tendría que estar hablando de la probabilidad de x menor o igual que 3. Es decir, de 1, 2 y 3. Es más, tengo que también sumar la probabilidad de no obtener ninguna cara. De 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras y tendría que sumarlas. Pero aquí me dicen, calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 caras. Entonces, por eso hablo de un x igual a 3. Yo ya había calculado la combinación de 8 en 3 multiplicado por P, que en este caso es el éxito, elevado a la X, por 1 menos P, es decir, por el fracaso. Recuerden que aquí multiplicamos éxito por fracaso. Pero como en este caso el lanzamiento de una moneda, el éxito es de 0.5 y el fracaso es de 0.5. Pero aquí es elevado a la n menos x, es decir, 8 menos 3 a la 5. Hago mis productos aquí. 8 factorial. 8 por 7 por 6, pero aquí ya calculé que 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Y abajo tenía 3 factorial por 8 menos 3 factorial, que es 5 factorial. 5 factorial con 5 factorial se cancelan. Me queda solamente 8 por 7 por 6 sobre 3 por 2 por 1, que es el que traigo acá, que es el mismo 3 por 2. 0.5 a la 3 por 0.5 a la 5, cuando yo tengo dos bases iguales que se están multiplicando, solamente tengo que hacer es sumar los exponentes. Es decir, cuando tengo a la n por a la m, dejo la misma a de base y sumo n más m. Entonces, por eso estoy hablando de 0.5 a la 8, porque se están multiplicando, tienen la misma base y lo único que hago es sumar los exponentes. En ese orden de ideas, 8 por 7 es 56. El 6 que tengo acá lo cancelo con este 3 por 2, 6. Me queda 56. 0.5 a la 8 es lo mismo que 1 medio a la 8. Y 1 medio a la 8 es 1 a la 8 sobre 2 a la 8. Cuando yo tengo una fracción elevado a una potencia, recuerden que la potencia se distribuye para el numerador y para el denominador. En este caso, como el numerador era 1, a la 8 sigue siendo 1 por 56. 56. Y abajo sería 2 a la 8. 2 a la 8 es 8 veces 2.